Hola Iglesia Puerta del Cielo, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Los bendigo, los abrazo desde la Ciudad de México. Mi esposa Valeria también les manda un fuerte abrazo. Quiero compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Es un honor, como siempre, compartir en la que considero mi casa. Ya hace algunos meses, años, que no estoy en Puerta del Cielo, pero siempre Puerta del Cielo va a ser mi casa. Los amo, los bendigo. Gracias por conectarse a las redes de su iglesia. Los amamos, los bendecimos desde la Ciudad de México. Mi esposa Valeria y yo les enviamos un abrazo enorme. Gracias de verdad nuevamente por conectarse. Para mí es un honor compartir la palabra con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Sabemos ustedes y yo que estamos viviendo una de las épocas más difíciles de las que tengamos memoria. Digo, nuestras iglesias han cerrado, la economía del país ha venido abajo por la pandemia, hasta las escuelas están cerradas, están clausurados los cines, las plazas comerciales, las fuentes de trabajo se están agotando y las posibilidades de que las cosas mejoren, la verdad es que son pocas. Sin duda, esto creo lo podemos equiparar con un desierto. Los desiertos son lugares muy áridos, son lugares muy difíciles de atravesar, pero también son sitios a los que Dios nos introduce para tratar con lo profundo de nuestro corazón, y esa es la buena noticia. En el desierto es donde generalmente recibimos promesas, instrucciones y confirmación de Dios para nuestras vidas. Y para ponerte un ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, donde dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Moisés está hablando, y en el momento que Moisés habla al pueblo, Israel estaba a las puertas de la tierra prometida. Acerca de la tierra prometida se escriben cosas muy buenas. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, del 10 al 12, si lo revisas, vas a ver que ahí se describe que habían ciudades grandes y buenas, casas llenas de toda clase de bien, cisternas, viñas, olivares, etc. Y más adelante en el capítulo 8 de Deuteronomio, arribita donde leímos en los versículos 12 y 13, el Señor mismo les instruye que edifiquen buenas casas y encima les promete que sus vacas y sus ovejas, que la plata y el oro y todas las cosas que tuvieran se multiplicarían. Es curioso que Dios le hablara de riquezas y de prosperidad a su pueblo en el desierto. Yo siempre les he enseñado que Dios no está peleado por ningún motivo con la prosperidad. Él es el dueño del oro y de la plata, y en su corazón siempre ha estado el bendecir a su pueblo. Y de hecho, creo también que si Dios les está hablando a ellos en este momento de riquezas y prosperidad, es porque Dios tenía la firme intención de que Israel poseyera perpetuamente la tierra prometida. Ellos encontrarían casas, pero tendrían que construir más. Si ellos encontrarían viñas, olivares, etc. Pero si se agotaban esos recursos, fácilmente dependerían de los pueblos que los rodeaban. Y esa no era la intención de Dios. No es que esté mal depender, por ejemplo, en el comercio con otras personas, pero llegar al extremo de no tener nada y depender completamente de otro pueblo ajeno a Dios, entonces sí causa un serio conflicto con el propósito del Señor. Por eso creo que Dios les dijo esto a Israel: les he dado la capacidad de generar riquezas a fin de confirmar mi pacto, y la confirmación del pacto consistiría en la posesión perpetua de la tierra prometida. Sin embargo, quiero que notemos algo. Moisés no le está escribiendo en ese momento a todo el pueblo de Israel, sino solamente a aquellos que sobrevivieron la dura prueba del desierto. Para cuando se escribió este pasaje, ya se habían suscitado algunos episodios importantes en la historia de Israel. Entre esos, el episodio de los 12 espías, que ya todos conocemos. Vamos a ir por favor al libro de al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 34 al 36. Ahí Moisés rememora brevemente lo que sucedió en aquella ocasión. Todos lo sabemos,
2 espías fueron en secreto, 10 volvieron con un informe negativo, enfatizaron el poder de los gigantes y todas las dificultades que tenía la tierra, pero solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, regresaron con buenas noticias porque pusieron como primer lugar, enfatizaron, resaltaron el poder de su Dios. Entonces, Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 al 36 dice lo siguiente: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, ojo aquí, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ahora, si observamos cuidadosamente, vemos que Dios habla de una mala generación. Y nosotros los hombres clasificamos a las generaciones en función de la edad. Y tiene sentido. Digo, existen los millennials, los centennials, la generación X, etc. De hecho, Dios en Números 14:29 dijo que todos los que tuvieran 20 años o más iban a morir en el desierto, irremediablemente. Te leo el versículo, dice así: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios se enojó cañón con esa generación y dijo: yo me encargo personalmente de que ustedes no entren. Pero al momento en que esto se suscitó, Caleb tenía 40 años. Lo sabemos porque Josué 14, del 6 al 7, dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, es decir, el que entró a la tierra prometida, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Ahora, ¿cómo clasifica Dios las generaciones? Nosotros las clasificamos en función de la edad, pero Dios las clasifica en función del espíritu. Números 14:24 dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Iglesia, cuán importante es vigilar constantemente cuál es la condición de nuestro espíritu para con Dios. Porque esa es la clave, de eso depende que seamos objeto de la bendición que el Señor ha preparado para nosotros. De hecho, este mensaje se titula El propósito del desierto. Y mira, es curioso porque muchos profetas en el mundo se están levantando en este tiempo de pandemia a profetizar que pasando la pandemia vendrá el avivamiento más grande sobre la tierra en la historia de la humanidad, y que consigo traerá bendiciones en todas las áreas para la iglesia de Cristo, incluyendo la financiera. Mira, solamente tú y yo sabemos cuál es nuestra condición financiera en este momento, y seguramente si tú tienes un negocio, si tienes algún proyecto de emprendimiento, si trabajas en una empresa o incluso en una institución de gobierno, sabes qué tan difíciles están poniendo las cosas. Y el hecho de que vengan profetas a anunciarnos de parte de Dios que las cosas van a mejorar significativamente para nosotros, sin duda es como un balde de agua que nos refresca en el desierto, es algo que nos revitaliza, que nos da esperanza. Y mira, yo no quiero decir que eso no sea de Dios, de hecho yo creo que sí es Dios hablando a través de ellos. Ojo, no estoy desmintiendo a los profetas, estoy diciendo, creo que han hablado de parte de Dios. Pero ese no es el mensaje que tengo para ti en este día. El mensaje que tengo para ti es que no existe prosperidad, no existe bendición en ninguna área que estés esperando si no hay renovación. Cristo está anhelando que su iglesia en este tiempo voltee a verlo y lo ame por quien es Él, no por lo que Él le da a su iglesia. Y el propósito del desierto para la iglesia en este tiempo es que la iglesia se prepare en su espíritu para lo que habrá de recibir.
en los próximos meses y en los próximos años. Iglesia, Dios no está peleado con la prosperidad, Dios no está peleado con la bendición. Dios anhela prosperarte, Dios anhela bendecirte, pero antes que eso, Él está ansioso por renovar tu espíritu y el mío. Vamos a ir por favor a Salmo 51:10. Es imposible que usted y yo podamos renovar nuestro espíritu por nuestros propios méritos. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos ni siquiera dejar de pecar. Lo único que nos aparta del pecado es su gracia, su obra redentora. Jesús vino a salvarnos del pecado y de la muerte, pero también vino a salvarnos de nosotros mismos. Y David, siendo consciente de eso, escribe en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Iglesia, Él quiere renovar nuestro espíritu, quiere transformarnos por completo, sin dejar de lado las promesas que Él le ha hecho a su pueblo desde que se escribió el libro de Deuteronomio. Todas las promesas que tú encuentres en la Biblia, todo lo que tú encuentres de bendición, de abundancia y de prosperidad, están vigentes para la iglesia. Sí son susceptibles de ser cumplidas. Es más, te lo digo, se tienen que cumplir en algún momento. Pero las promesas también conllevan algunas letras chicas, conllevan una condición. Y esa condición es ser renovados en el Espíritu. Mira, 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Él anhela cumplir sus promesas para que Él sea glorificado. Y ahora, te voy a decir algo, todas las promesas que se encuentran en tu Biblia tienen un propósito, aparte de darle la gloria a Dios. Y ese propósito es que seamos transformados a la imagen de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ojo acá, ya todas las cosas dicen nos han sido dadas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, cada promesa que se encuentra en la Escritura tiene el objetivo de acercarte más a la persona de Jesús, para que te parezcas a Él, para que tú y yo hablemos como Él, pensemos como Él, actuemos en general como Él. Ese es el deseo más grande de Cristo Jesús para este tiempo, para su iglesia. Ahora, vamos a analizar tantito al pueblo de Israel. ¿En qué fallaron? Fallaron en muchas cosas y seguramente has escuchado decenas de predicaciones al respecto. Yo solamente te voy a mencionar 3 errores que cometió el pueblo de Israel y que son errores en los que fácilmente podríamos caer ustedes y yo. Número 1. Eran idólatras. Éxodo 32 relata que cuando Moisés se apartó del pueblo para orar con Dios en el monte, tantito se ausentó Moisés y el pueblo dijo inmediatamente a Aarón, constrúyenos un becerro de oro, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le haya sucedido a Moisés. Eso está en Éxodo 32:1. Hoy la iglesia de Cristo, insisto, no tiene becerros de oro físicos, no es algo literal, pero sí tenemos muchísimos ídolos en el corazón. Y creo que uno de los ídolos que Dios ha venido a derribar en esta pandemia es el ídolo que hemos hecho del templo, del lugar de nuestra adoración, sea grande o pequeño. Yo no creo que sea coincidencia que Él haya permitido que todos los templos se hayan cerrado. Y sabes, te vas a dar cuenta que has hecho un ídolo del templo porque no puedes adorar fuera de ese lugar. Y préstame atención aquí, porque si te es imposible adorar fuera del templo, mucho ojo, podrías tener un ídolo llamado el templo en tu corazón. Y número 2, el otro ídolo que creo que Dios ha derribado en esta pandemia es el de los grandes hombres de Dios.
el de las grandes mujeres, el de los profetas apóstoles que idolatramos y veneramos. Y digo, también podemos idolatrar y venerar a maestros, a pastores, a evangelistas, etc. Si te das cuenta, en esta pandemia, todo el mundo está dejando ver su lado más humano, su vida más íntima. Te das cuenta que los perros del pastor ladran igual que los tuyos, te das cuenta que andan correteando al hijo chiquito, te das cuenta que la mamá les está gritando, ¿verdad?, a los hijos, etc. Y es que son gente tan humana como tú y como yo, pero que son usados por la gracia de Dios, han pagado un precio, pero Dios los ha llevado hasta ahí por su misericordia. Entonces, iglesia, tenemos que tener en cuenta que si Dios levantó a grandes hombres en el pasado, Dios seguirá levantando grandes hombres en el presente y en el futuro, y entre esos Él anhela que nos encontremos tú y yo. No idolatremos ni al templo, ni a los pastores, ni a los evangelistas, ni a los apóstoles. Todos somos hijos de Dios y todos tenemos una asignación ya en el reino de Cristo Jesús. Esforcémonos por cumplirla y por darle la gloria, y que Dios se encargue de lo demás. El siguiente error que yo veo en la vida del pueblo de Israel es que eran incrédulos. Fíjate, Hebreos 3 del 10 al 12 dice, termina diciendo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ojo acá, Dios permitió que vieran la tierra y que se inspiraran, que vieran los grandes frutos, que los cargaran, que los probaran. Dios anhelaba que su pueblo saliera de esa tierra diciendo: wow, qué bueno es el Señor, que anhela introducirnos a este lugar, y sin duda lo hará. Pero no fue así. El pueblo inmediatamente vio el aspecto negativo y pusieron todo su énfasis, toda su energía en resaltar el enorme tamaño de los gigantes, en resaltar el enorme tamaño de sus casas, en resaltar el enorme tamaño de su poderío militar. Y sabes, Dios se disgustó por eso, porque creyeron en el poder del hombre y no creyeron en el poder de Dios. Ese Dios que los cubrió de día con una nube y que de noche les envió fuego. Ese Dios que les proveyó maná del cielo todos los días para que no murieran de hambre. Ese Dios que hizo llover sobre ellos codornices aun cuando se quejaron. Ese Dios que hizo que de la roca brotara agua y que no murieran de sed. Iglesia, no caigamos en el error de poner nuestra vista y nuestro corazón en las cosas malas que están sucediendo. No podemos negar una realidad. Sí, el peso se está cayendo, sí, el precio del petróleo está por los suelos, sí, el dólar se está disparando, sí, China está haciendo de las suyas con su moneda electrónica y con todo lo que tú quieras. Sí, la cosa no pinta bien, pero sobre nosotros amanecerá Jehová, aun cuando las tinieblas cubran las naciones. Así dice la palabra del Señor. Él es fiel a su palabra, y el mismo Dios que sustentó al pueblo de Israel en el desierto nos quiere sustentar en este tiempo. Y por último, el tercer error que veo en el pueblo de Israel es que eran quejumbrosos. Cuando se suscitó el episodio de los 12 espías, en Números 14 del 2 al 3, dice lo siguiente: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El pueblo de Israel se olvidó de lo mal que lo trataron, de los latigazos, de los insultos que recibieron en Egipto. Esta generación tal parece que no aprendió de los errores y de los horrores que vivieron en el pasado, y su corazón quedó atrás. Estaban camino a la tierra prometida, pero el corazón lo tenían ahí atrás. Iglesia, nosotros podemos cometer el mismo error: estar atravesando este desierto con rumbo a la tierra prometida y tener nuestro corazón en las riquezas que el pecado nos daba.
A lo mejor has tenido tu corazón en las riquezas que te dejaba la tranza, en las riquezas que te dejaba un negocio ilícito, las riquezas que te dejaba, no sé, 10,000 cosas que no eran agradables a Dios. Pero el Señor anhela transformar tu corazón y enseñarte que en Él se encuentra la fuente de la vida y que en Él se encuentra la fuente de la provisión. No nos quejemos. Alguna vez leí un libro que se llama Dioses en Guerra y dice que aquello de lo cual nos quejamos más revela el ídolo que hay en nuestro corazón. Así que reflexiona conmigo. Si te has estado quejando sobre la economía, si te has estado quejando sobre lo que sea, probablemente has estado haciendo de eso un ídolo en tu corazón. Y te recuerdo, Dios no compite con nadie. Él no compite con nadie. Ahora, la buena noticia. Esos fueron los errores. Toda la Biblia, Dios permitió que se escribiera para que aprendiéramos de las virtudes y los errores del pasado, para no repetirlos ahorita. Y la buena noticia es que Él nos ofrece su gracia. Él nos ofrece su favor. Si nosotros nos aferramos a sus promesas, si nos aferramos a quién es Él nos va a sustentar y nos sacará adelante. Yo no puedo prometerte, yo no puedo decirte que después de esta pandemia vendrán los millones, ni que después de esta pandemia abrirás un negocio, harás esto o lo otro. No digo que eso no pueda suceder, digo que ese no es el mensaje que tengo para ti. El mensaje que tengo para ti lo podríamos resumir en Salmos 34, del 9 al 10, que dice: Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Iglesia Puerta del Cielo, yo te conozco. Yo sé que tú eres una iglesia que ama al Señor y que le busca. No pierdas tu esencia en este desierto. Dios no te trajo al desierto para matarte. Dios te trajo al desierto, aunque no lo creas, para vivificarte, para renovarte. Sigue buscando a Dios, sigue honrándolo. Si hay un momento ideal para honrar al Señor con todo nuestro corazón, es este precisamente, estos tiempos tan difíciles. No dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de interceder, no dejes de adorar, no dejes de ofrendar, no dejes de diezmar, no dejes de sembrar. Aférrate, ningún bien le hará falta a los que buscan a Jehová. Escrito está. Antes de comenzar esta prédica, estaba orando con mi esposa y Dios me decía lo siguiente: mi iglesia ha anhelado ser prosperada. Están anhelando ser prosperados, pero no anhelan ser renovados. Y esto último es lo que yo deseo. Ese era el mensaje que Dios me daba. Y me recordaba que el mensaje que Él me dio a mí para su iglesia en este tiempo no consiste en enfatizar la prosperidad, tampoco negarla, porque es bíblico prosperar. Pero el mensaje consiste en enfatizar quién es Cristo y nuestra necesidad de volver a enfocarnos en Él. Iglesia, nunca se nos olvide que Cristo volverá por su novia, no por una empresa. Entonces, Él nos amó por su gracia. Él nos amó sin merecerlo. No nos amó porque estuviera interesado en lo que nosotros le pudiéramos aportar. Realmente lo que tenemos tú y yo para aportarle en términos de intelectualidad, en términos de poder, de sabiduría, de finanzas y demás, es absolutamente nada. Él nos amó simplemente por quién es Él. Y Él está esperando que correspondamos a eso. Gracias por escucharnos, te bendecimos, me despido. Permíteme orar por ti. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu misericordia. Te rogamos que tu palabra cumpla el efecto por el cual ha sido enviada, que tú tengas a bien el bendecir a tu iglesia, que en medio de esta dificultad que atravesamos todos, tu mano de provisión y de sustento sea con ellos. Pero así como tú les provees y así como tú les bendices, yo te ruego que tú les transformes. Te ruego, Señor, que el espíritu de Puerta del Cielo sea renovado,
que el espíritu de Puerta del Cielo, Señor, sea transformado conforme a la imagen de Jesús, para que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cuídate mucho, iglesia. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Todos los miércoles al mediodía subimos cápsulas de vida a nuestra página de Facebook y al canal de YouTube. Tampoco olviden conectarse todos los jueves a la hora respectiva de su celular. Y todos los domingos hay nuevo video aquí a las 11 de la mañana. Bendiciones.